No voy a salir con esa cantaleta de que antes estábamos mejor, porque no es verdad. Soy de la idea de que los tiempos van mejorando, de que las cosas van mejorando, y en su mayor parte estamos mucho mejor que antes. Ciertamente hay cosas que no evolucionan, que no progresan, que no avanzan a la par, por errores, por malas decisiones, por ciertas cuestiones que no se atendieron de la manera correcta en su momento. Errores, obviamente, que, como dicen, tienen causas identificadas, tienen responsables, tienen nombre y tienen cara. Sí, definitivamente México vive épocas complejas en cuanto al tema de la seguridad. Parecería que a las autoridades, al gobierno, se le han salido por completo de las manos, se le ha salido de las manos esta cuestión de la seguridad, y pareciera que no está ya en sus manos, que es imposible poder resolver la crisis que tenemos no años, décadas sufriendo, que ya no se sufre solo en ciertas zonas, sino que ya es generalizado en la ciudad ver estas crisis de violencia, y ya no como hechos aislados, sino como una cuestión del crimen organizado, como si fuera casi una guerra o un enfrentamiento civil. El problema, pienso yo, que data de hace muchos años, cuando teníamos lo que he llamado una dicta blanda, no una dictadura, es decir, el viejo PRI, que lo controlaba todo, el viejo PRI que era una dictadura perfecta, como decían, era un concepto sofisticado dentro de las dictaduras, en la cual se mantenía el poder a toda costa, en la cual el gobierno era todopoderoso, y lo único que hacía era una simulación de pasar el poder de presidente en presidente cada 6 años. Sin embargo, como en la Unión Soviética, como en la China comunista, había un partido en el poder que tomaba todas las decisiones, que creaba una simulación de la oposición, y que a la verdadera oposición la perseguía y la silenciaba de manera brutal. En esas épocas del PRI, del viejo PRI, del PRI dictatorial, del partido de Estado, no había más ley que la del PRI. El narcotráfico trabajaba también para este corporativismo que surgió a partir de la Revolución Mexicana. En la Revolución Mexicana fue una rebatinga de todos contra todos, y al final lo que se hizo fue ponerse de acuerdo, y todos los poderes se doblegaron ante el PRI, ante este gran partido dictatorial de Estado. Como decían, todo pasa dentro del partido
nada puede suceder fuera de él. Es como una máxima del fascismo. Y bueno, de estos partidos colectivistas, no solo, hay que decirlo, no solo del fascismo. ¿Qué pasaba antes? Que el narcotráfico trabajaba para el PRI. Era una ala del PRI, o no digamos del PRI, del gobierno, de la dictadura de Estado. El narcotráfico trabajaba para ella. ¿Por qué? Porque había una unidad, había una fuerza y había una disciplina. El narcotráfico trabajaba para el gobierno de la forma en que el gobierno le decía y bajo las reglas estrictas del gobierno. Otra vez, no digo que sea bueno o que sea malo, pero cuando el PRI dictatorial empezó a venirse abajo en los 90s y que finalmente sucumbió en el año 2000, se perdió esa disciplina brutal y dictatorial que ejercía esta dictadura de partido. ¿Qué pasa? Deja de ser el narcotráfico un empleado al servicio de esta dictadura de partido. Se empieza a perder esta disciplina, esta comunicación, esta línea de mando, y comienza a surgir en varios estados, gobiernos, comienza esta alternancia en el poder, y el narcotráfico aprovecha este vacío de poder, estos cambios de mando, ya no para trabajar para esta dictadura de partido, sino para negociar con cada uno de los poderes que había en cada estado, que ya no son tan fuertes, porque ya no representan una unidad, ya se había agrietado, dividido, para bien en cierta forma, pero para mal en otra. Ya no era una dictadura de partido, de estado, ahora era una alternancia de poderes, y eso debilitó al gobierno central o federal, hay que decirlo, y obviamente lo debilitó frente al narco, que tenía la violencia, que tenía las armas y que tenía el poder económico, porque iba creciendo el consumo en los Estados Unidos a final de cuentas, y en México desafortunadamente. ¿Qué sucede? Que en las épocas del gobierno del PAN, que fueron 2 años, este tema del narcotráfico se le salió de las manos. Ya el narco no trabajaba para el Estado. El narco buscaba pactar, asociarse, pero lo más preocupante es que ya estaba al tú por tú con el gobierno. Ya era ponerse de acuerdo. Ya no era un darle órdenes y subordinarse a la dictadura de partido de Estado. Ya era: me voy a poner de acuerdo contigo, voy a llegar a un acuerdo, nos vamos a poner de acuerdo ambas partes, vamos a ser socios. Y eso obviamente le restó poder al gobierno y le dio más poder al narcotráfico. Y por eso en estos sexenios, en estos 12 años de gobierno del PAN, hay que decirlo tal cual, se perdió poder, se perdió dominio sobre el narco, y pues prácticamente se le salió de las manos a Vicente Fox y después a Felipe Calderón. Es un hecho, así sucedió tal cual. Fue ese cambio de poder, ese vacío del poder, esa división de poder, ese ya no mando único en el país. Y eso fue precisamente lo que detonó esa llamada guerra de Calderón. Se le salió de las manos por completo al gobierno. ¿Cuál es el gran problema que veo ahora?
que ya no hay ni siquiera esa sociedad. ¿Qué se hizo ahora para llegar al poder por parte de Morena? Se pidió el apoyo porque obviamente era un partido de oposición, era un partido que no tenía poder, era un partido nuevo. ¿Cómo creció tanto un partido nuevo tan rápido? ¿Cómo llegó al poder tan rápido Morena? Apenas a unos años de su formación y ya poder tener redes, tener poder, tener control, tener gente, tener poder económico a nivel país. Ya no ni siquiera pactó el oficialismo con el narco. Se subordinó por completo. El dinero venía del crimen organizado. El financiamiento venía del crimen organizado. Y quien se puso al mando fue el crimen organizado. ¿Por qué tanta resistencia? ¿Por qué atacar? ¿Por qué tantos abrazos y no balazos? ¿Por qué decidir no atacar de frente? Decidir hablar bonito. ¿Por qué ir a Sinaloa a besarle la mano a una de las personas familiares allegadas al narco? ¿Por qué estos viajes? ¿Por qué no hacer frente? ¿Y por qué dejar que esto creciera a niveles que ahora los mismos Estados Unidos dicen quien gobierna en México es el crimen organizado, es el narco? Es un narcogobierno. Porque hemos pasado de una etapa en la que el crimen organizado o el narcotráfico trabajaba para el gobierno. Pasamos a una etapa desafortunada en que el gobierno para subsistir se tuvo que asociar al narco. Se hicieron socios, se hicieron al tú por tú. Perdió fuerza el gobierno, ganó fuerza el narco. Y ahora estamos en una fase muy preocupante, porque para llegar al poder esta vez el oficialismo se tuvo que poner a las órdenes del narco, se tuvo que poner a las órdenes del crimen organizado. Y esto que provoca que ya no hay un control. Ahora quien manda es el crimen organizado en este país. Ese es el gran problema. Y esa es la denuncia que hacen los Estados Unidos. Esa es la denuncia que hace Trump. Y esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando. Es un gobierno que financió el crimen organizado. Es un gobierno que financió el narco. Y bueno, quien tiene el dinero y tiene el poder económico hoy, ya sabemos quién es y quién da las órdenes. Hoy sabemos perfectamente quién es. No hay nada oculto, no hay nada secreto. No se crece tan rápido y se llega al poder de la nada. ¿Cuál es la solución? Es difícil saberlo. Yo les diría un gobierno con un mando único, unificado, fuerte, disciplinado. Parecido a lo que tenemos hoy, mas sin embargo no es lo que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque está financiado por el narco, por el crimen organizado. Aunque sea un mando único, aunque haya unidad, aunque ya todo el país prácticamente pertenezca al oficialismo, no se tiene ese mando único, esa fuerza, esta dictadura de partido de Estado, porque se perdió durante décadas. No quiero que vuelva el PRI. Morena es una parodia, como decía Karl Marx. La historia se repite, sí. Ahora tenemos a un Morena que es como el viejo PRI, a un Morena que es un regreso a lo de antes, sí. Pero lo del PRI era una tragedia. Lo de Morena es una comedia. No tiene realmente... Tiene lo peor del PRI, pero lo poco bueno que tenía el viejo PRI no lo tiene. Y eso es un problema. Y eso es algo que nos va a impedir
mientras esté Morena en el poder, mientras esté el oficialismo en el poder, nos va a impedir evolucionar, progresar, avanzar y terminar con este mal. Hay algo que hace las cosas diferentes, y eso es que los gobiernos que se dicen revolucionarios siempre pactan en lo oscuro y se doblegan con el vecino del norte. Y ese pudiera ser el gran cambio. Sin embargo, ¿qué decisión va a tomar el oficialismo cuando sus patrones, el crimen organizado, les diga: no vas a obedecerme a mí porque yo te di el dinero, porque yo te financié, porque gracias a mí estás en el poder? ¿Qué va a hacer? Va a doblar las manos y obedecer y enfrentarse al gobierno de los Estados Unidos y poner al país en contra de nuestro gran socio comercial, o se va a poner a las órdenes del vecino país del norte para combatir a quien los financió? La tienen muy complicada.